Bendiciones a todos. Hoy corresponde precisamente ver la sexta clase de derechos humanos. Comenzamos primeramente en el año de 1791, cuando se dio la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Esta fue conocida como el Bill of Rights. Es el conjunto de las 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Estas enmiendas protegen las libertades individuales y a la vez establece prohibiciones al poder del gobierno. Algunos derechos que protege son libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a tener y portar armas, derecho a reunirse, libertad de petición, prohibición de la búsqueda e incautación irrazonable, prohibición del castigo cruel e inusual, prohibición de la autocriminación obligada. La Declaración de Derechos es un símbolo fundamental de la libertad y la cultura de Estados Unidos. Esta declaración precisamente fue inspirada por Jefferson y fue redactada por James Madison y se convirtieron en ley nacional. Pero allá por el año de 1864 también hubo la primera convención de Ginebra. Fue un tratado internacional firmado en el año de 1864 en Ginebra, Suiza, que estableció normas para proteger a los heridos y enfermos de guerra, así como a los que se dedican a su cuidado. Como por ejemplo, se comprometió a tratar con humanidad a las personas que no participan en las hostilidades, como los heridos, los enfermos, los náufragos y los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas. Prohibió los atentados contra la vida y la integridad corporal, la toma de rehenes, la esclavitud, los castigos colectivos y el pillaje. Estableció que los heridos y enfermos deben ser recogidos y asistidos. Este tratado fue la iniciativa del puritano suizo Henry Dunant y se considera el germen de derecho internacional humanitario. Sus siglas son DIH. Ha sido actualizado en el año de 1906. También en 1929 y en 1949. Y es uno de los 4 tratados que conforman los convenios en Ginebra. El 22 de agosto del año de 1864 se congregaron allá en Ginebra 16 estados. En esta reunión se firmó el primer convenio de Ginebra. Este convenio comprende precisamente 10 artículos. Regula el auxilio de los militares heridos y protege al personal sanitario. Los 10 artículos originales del tratado de 1864 se han ampliado a los 64 artículos actuales
Este extenso tratado protege a los soldados que están fuera de combate, ya sea por enfermedad o por lesión, así como al personal médico y religioso y a los civiles en la zona de batalla. Pero allá por también observamos algo bien importante. Quizás ustedes hayan oído hablar con respecto a otra situación bien importante que se dio, ¿verdad?, antes de los artículos universales de los derechos humanos, y fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado como Pacto de San José. En la Gaceta Oficial número 9460, o sea, 9460 del 11 de febrero de 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, resalta que dentro de un Estado de Derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación, como por ejemplo la alimentación, la salud, la libertad de organización y de participación política, entre otros. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la Convención. Ahí se da el depositario, la Secretaría General de la OEA, que es el instrumento original, y ratificaciones, la serie sobre tratados de la OEA, o sea, la Organización de los Estados Americanos, número 36, también registrado en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el 27 de agosto de 1979, bajo el número 17.955. Se da el preámbulo. Los estados americanos, signatarios de la presente convención, han convenido en lo siguiente. La parte 1, deberes de los estados y derechos protegidos. Capítulo 1, enumeración de deberes. Esta enumeración de deberes precisamente tiene dos artículos, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo número 1 tiene dos apartados. Está el capítulo 2, que es de los derechos civiles y políticos. Esta consta del artículo 3
hasta el artículo 25. Cada uno de ellos tiene también algunos puntos específicos, ¿verdad? También está el capítulo 3, donde habla acerca de los derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 26, que es el desarrollo progresivo. De luego viene el capítulo 4, que es la suspensión de garantías, interpretación y aplicación. Artículo 27, suspensión de garantías, ¿verdad? Que tiene 3 numerales aún inclusive. Vemos el artículo 28 hasta el 31. Después da el capítulo 5, deberes de las personas. El artículo 32 es la correlación entre deberes y derechos, que tiene 2 apartados. Viene la parte 2, que son los medios de la protección. El capítulo 6 de los órganos competentes. Este tiene el artículo 33, A y B. Viene el capítulo 7, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sección 1, que es la organización. Luego, esto tiene del artículo 34 hasta el artículo 40. Viene la sección 2, que son las funciones, que tiene del artículo 41 hasta el 43. Viene la sección número 3, que es la competencia, que data desde el artículo 44 hasta el artículo 47. Pero viene también la sección número 4, que es el procedimiento, del artículo 48 hasta el artículo 51. Viene el capítulo 8, donde es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sección 1, la organización, artículo 52 hasta el artículo 60. Viene la sección 2 de las competencias y las funciones, artículo 61 hasta el artículo 65. Sección número 3, el procedimiento, del artículo 66 hasta el artículo 69. Viene el capítulo 9, precisamente da las disposiciones comunes, el artículo 70 hasta el artículo 73. Después vienen las partes, el número 3, que se dan las disposiciones generales y transitorias, y viene el capítulo 10, donde se da la firma, la ratificación, la reserva, la enmienda, el protocolo y la denuncia, que tiene desde el artículo 74 hasta el artículo 78. Viene el capítulo 11, que es las disposiciones transitorias, sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del artículo 79 y artículo 80. Sección 2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 81 y 82. Y en fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta convención, que se llamará el Pacto de San José de Costa Rica, en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Esta convención sí es bastante larga. Ahora bien, hemos de recalcar también algo bien importante, ¿verdad?
antes de pasar a otra situación. Como por ejemplo, ¿quién decidió los derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que acaba de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Australia desempeñó precisamente un papel importante en la elaboración de la Declaración Universal. También debo de recalcar, mis amados hermanos, en esta oportunidad acerca de quién es el padre de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, se convirtió en el escenario de René Cassin. Fue el cerebro e impulsor de la Comisión de la ONU, que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. El artículo 1 dice o expresa lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nuestro homónimo, Monsieur René Cassin, fue un jurista, profesor de derecho y juez judío francés. Otra cosa que tengo que recalcarles, y para que todos ustedes también tengan todo esto en memoria, ahí donde van anotando también, es quién creó la ONU y con qué finalidad. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en el año de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar precisamente entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Ahora, hay algo también fundamental que tengo que decirles y que tienen que tener ustedes muy en cuenta. ¿Qué país dirige la ONU? El actual secretario general de las Naciones Unidas, el noveno ocupante del cargo, es el señor Antonio Guterres de Portugal, que asume el cargo el 1 de enero del año de 2017. El 18 de junio también del año 2021. Guterres fue reelegido secretario general para un segundo mandato al frente de las Naciones Unidas. Mis amados estudiantes, quiero también darles a conocer cómo afecta la ONU en la actualidad. Desde la promoción de instituciones democráticas al establecimiento de la paz,
la ONU está presente en el terreno apoyando en el desarrollo económico y social, así como el apoyo y la protección de los derechos humanos para todas las personas. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Naciones Unidas? El término Naciones Unidas, sugerido originalmente por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se utilizó por primera vez en la Declaración de las Naciones Unidas firmada en Washington, D.C., el 1 de enero de 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Preguntémonos a estas alturas, ¿qué pasaría si la ONU se disolviere? En primer lugar, consideremos el importante papel de la paz. Sin la ONU, los estados tendrán la misma posibilidad y probabilidad, si no mayor, de llevar a cabo invasiones a otros estados. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ni siquiera tendrían que perder el tiempo vetando nada. O sea, se irían de nuevo precisamente a la guerra. Quiero decirles que negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. ¿Quién dijo esto? Nelson Mandela. Prevenir las violaciones de los derechos humanos y fortalecer su protección, incluso en situaciones de conflicto e inseguridad. Defender los derechos humanos implica un acompañamiento a las víctimas hasta el resarcimiento del daño, una convivencia física y apegada a la ley. Se dará si la protección de los derechos humanos es el eje de la actuación del poder público, implementando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Comisión Internacional de Derechos Humanos fue los procesos judiciales. Bien, por ahorita nos quedamos en todo esto y para la próxima clase comenzaremos ya en ver los 30 artículos universales de los derechos humanos. Bendiciones a todos mis amados alumnos, estudiantes, hermanos, ministros, pastores, capellanes, servidores. No se olviden que siempre tienen que mandar sus exámenes para irles calificando y posteriormente enviárselos para que ustedes sepan el esfuerzo que cada uno de ustedes están haciendo. Muchas gracias por vuestra sintonía y será hasta la próxima clase. Bendiciones a todos.